Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a contar qué pasó con el seguro del edificio que se derrumbó en Miami el mes pasado. También Juan Pablo Piceta nos va a brindar los detalles del bono que recibirán los jubilados en el mes de agosto. Y Gustavo Nefa va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Marcos Buscaglia para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. Comenzamos entonces con información para los jubilados. En los últimos días se conocieron los detalles del bono de 5.000 pesos que recibirán para compensar por la pérdida de poder adquisitivo de los haberes en lo que va de este año. ¿Cuáles son, Juan, estos detalles? Finalmente se conoció el subsidio extraordinario que ANSES le va a pagar a los jubilados y jubiladas. Se trata de una suma, como bien mencionaste, ¿no?, de 5.000 pesos. Quienes van a recibir completo, ¿no?, esta suma son aquellos que cobren hasta 2 jubilaciones mínimas, ¿no? Estamos hablando de jubilaciones que están en torno a los 46.129,40 centavos, ¿no? Estamos hablando de la base, básicamente, de los jubilados y jubiladas. Y también establece, hay otro número, otro umbral para aquellos que van a recibir, ¿no?, esta ayuda para recuperar el poder adquisitivo, que es de 51.129 pesos, ¿no?, con 40. Aquellos que estén por arriba, ¿no?, de estas 2 jubilaciones mínimas, ¿no?, en esa franja de 46.000 y 51.000, van a recibir un proporcional. Demos algún ejemplo, ¿no?, para que aquellos que están en estas condiciones van a recibir este monto. Por ejemplo, una persona que cobra una jubilación mínima de 23.000 pesos, en agosto va a cobrar 28.064. Y una persona que está cobrando una jubilación de 49.000 pesos va a recibir un bono de 2.149. Como sabemos, es una cifra proporcional, alcanza al 83% de la masa de jubilados y pensionados y afecta a todos aquellos que están en el SIPA, lo que cobran la PUAM, ¿no?, la pensión universal, y bueno, todos los que cobran pensión por invalidez y para aquellos que tienen hijos de 7 hijos, ¿no? Como todos saben, esto se va a cobrar de manera automática y hay que prestar atención al calendario. Básicamente, del 2 al 6 de agosto cobran las pensiones no contributivas, del 9 al 23 aquellas pensiones y jubilaciones, y del 24 al 30 todos aquellos que superen la cifra de 25.000 pesos. Una buena noticia para los jubilados, pero hay que tener presente que con el fin, ¿no?, de mejorar sus chances electorales, el gobierno reparte lo que no tiene, aprovechando, ¿no?, que cuenta con la máquina de imprimir dinero del Banco Central, que en el mes de julio ya emitió 180 millones de pesos, el valor máximo del año. El valor máximo es de diciembre del año pasado. Pero bueno, vamos a comenzar ahora con la información relativa a los mercados de capitales. Y hoy hay una noticia importante de Asia, desde China más particularmente, con una caída muy fuerte de su índice bursátil el lunes y el martes. Hoy, Gustavo, ya una leve recuperación, ¿no? Sí, por suerte, Ale, hoy recién se dio un auspicioso rebote en las cotizaciones de las acciones chinas, pero bueno, de común acuerdo con los bancos, el gobierno intentó ponerle paño frío a la situación que fue autogenerada, tengo que decir, esto no es una crisis exógena. En 3 días, como bien dijiste, se perdió el 20% de un índice representativo de las acciones chinas, pero offshore, es decir, de Hong Kong, que está más desregulados. Las entradas y la salida de capitales son libres allí, y refleja obviamente la salida de los inversores extranjeros que están ponderando un nuevo escenario. Esto equivale a 1.5 billones, trillions de dólares de capitalización bursátil destruida, evaporada en 3 días. Obviamente esto junto con las acciones chinas. ¿Qué pasa acá? Hay un gran número de acciones chinas cotizadas en el extranjero que tiene un país, obviamente, con control de capital, que salen a buscar capitales en el extranjero y vuelve a ser el foco de atención a los inversores. Estos movimientos, obviamente, se centran en todo lo que es Internet, en primer lugar, educación online también, donde se han visto pulverizadas muchas de las compañías que están listadas. Las grandes plataformas de Internet chinas, Tencent, Alibaba, que también tienen redes sociales, están muy interactuadas
entre ellas los distintos segmentos de negocio, además de Baidu o JD, están en el foco de la tormenta, ¿no? Lo que está pasando es que cada vez más los inversores piensan que China quiere avanzar sobre los datos, ¿sí? De las principales plataformas de Internet, hacerlo un bien público que pueda compartirse y obviamente avanzar sobre otros temas. Esto se da en el marco también de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China sobre los estándares más severos que los ADRs de acciones chinas que están listados en la Bolsa de Nueva York tengan que adoptar y medidas de auditoría y normas contables en Estados Unidos. Y también se suma a toda la guerra comercial y específicamente los semiconductores y la tecnología 5G que enfrentan crecientes restricciones impuestas no solo por Estados Unidos, sino por Europa en general. Se han hecho unas sanciones a 50 acciones chinas. El caso Didi, que salió a la bolsa hace poco, se ha pulverizado la cotización, que es el Uber chino, es muestra, digamos, de la mayor mano que tiene el regulador con respecto al mercado en estos días. Muy bien, continuaremos repasando lo sucedido en los mercados de capitales a lo largo del programa, pero ahora vamos a brindar información de seguros y nos vamos a concentrar en principio en lo sucedido, ¿no? En Miami hace un mes, la caída del edificio. ¿Te estaba asegurado, Yami, este edificio? Bueno, sí, a ver, circula una cifra que es 150 millones de dólares para los familiares de las víctimas del derrumbe en Miami el pasado 24 de junio, donde fallecieron 97 personas. Cifra que se atribuye en principio al seguro, sí, respondiendo a tu pregunta, y a la posible venta del terreno, sin considerar lo que serán las demandas colectivas y cómo se terminen de orquestar en el marco de una investigación, sí, para entender exactamente qué ocurrió. Ahora, la pregunta concreta, sí, llevándolo, ¿no?, a nuestra realidad cotidiana. Sí, a la Argentina concretamente, si el colapso por fallas estructurales, es nuestra pregunta, está incluido en el seguro, ¿sí? Y específicamente el que fuimos a consultar es el seguro de consorcios, hablando de edificios, ¿sí? Y consultando directamente a las compañías que más comercializan este producto para entender la especificidad. La respuesta muy concreta: no está cubierto el colapso por fallas estructurales. Pero atención, ¿por qué? Porque el seguro de consorcio se asocia más a cuestiones accidentales: incendio, rayo, explosión, terremoto, vientos. Sí podría haber un derrumbe total o parcial cubierto como un adicional, pero nunca vinculado a lo que se denomina el vicio propio o alguna cuestión que tuviera por ejemplo, una obra lindera. Entonces, se excluye vicios, esto que te digo, desgaste, mano de obra defectuosa, error de diseño. Incluso cuando uno empieza a ver todo el detalle, por ejemplo, y nada que ver con esto que estoy comentando, pero el impacto de una aeronave no está cubierto por el seguro. Para ¿sí? llevar igual algo de tranquilidad, que nos están escuchando, no es un evento tan probable, ¿no? La caída de un edificio. También Desde ya que no, ver, y ahora, además, perdón, para terminar, vamos a la otra parte. Si uno llegara a tener, y uno recuerda tal vez los derrumbes de este tipo muy puntuales en la historia reciente argentina, ahí es donde hay que ver, en especial si la obra tiene menos de 10 años, en especial cómo se va a accionar contra la empresa constructora. Después, si llega a ser causa por una obra lindera, bueno, la empresa constructora de esa obra lindera, y después la administración del edificio, porque el edificio tiene que estar en regla y hay una administración que tiene que velar porque ese edificio cumpla con las características. Pero bueno, la pregunta concreta era esa respecto de la falla estructural, y esto nos fueron indicando, entendiendo que bueno, hay un seguro de consorcio que existe, que uno, si vive en un edificio, está ahí vigente, más allá del seguro para el hogar, que contempla otros riesgos desde ya. Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Abrimos este nuevo bloque con información para los monotributistas. En los últimos días se vienen instrumentando algunos beneficios para ellos. Juan, ¿cuáles son estos beneficios?
Sí, Ale, bueno, el gobierno está todavía en este plan de ir regularizando, ¿no?, toda la situación de los monotributistas, hubo distintas leyes, distintas normativas, y lo que nos toca en esta oportunidad es dispuso una exención del impuesto a los créditos y débitos, ¿no?, también conocido como el impuesto al cheque, exacto, para aquellos pequeños contribuyentes monotributistas que utilizan cuentas corrientes. Lo que definió la AFIP en este caso fue que estos contribuyentes dejen de pagar la alícuota del 0,25% que utilizan a través de las cuentas corrientes, ¿no?, y sus cuando operaciones. utilizan justamente estas cuentas para hacer débitos y créditos. Exactamente, es una medida de alivio fiscal y la iniciativa un poco está en sintonía con esta visión que tiene el gobierno de empezar a armonizar aquellas cuentas bancarias, ¿no?, que se utilizan, las tradicionales, y las billeteras virtuales, ¿no? Las billeteras virtuales están exentas de este tipo de impuestos, y con esta medida lo que hacen es, bueno, armoniza esa situación. La otra medida que está destinando el gobierno para los monotributistas son las asignaciones familiares, ¿no?, las ASUAF. A partir de agosto también van a implementar una ayuda para estos sectores, ¿no?, también golpeados por la pandemia. Y básicamente lo que establece es, en función de las distintas categorías de monotributo, cada cual va a recibir un determinado porcentaje. Recordémosla, cuáles son las asignaciones familiares. Obviamente la prenatal, la asignación prenatal, la asignación por hijo y la asignación por discapacidad. Son valores que oscilan entre los 13.000 pesos y en torno a los 2.000 pesos. Por ejemplo, para las categorías A, B, C y D, la asignación prenatal es de 4.000 pesos y lo mismo la asignación por hijo 4.017, y la de discapacidad llega hasta los 13.000 pesos, 13.090 pesos. Obviamente ahí quien esté en cada categoría tiene que revisar dónde está, tiene que actualizar también, ¿no?, su situación en caso de que tenga hijos, y bueno, y va a recibir el beneficio de manera automática. Bueno, medidas apuntadas a beneficiar a un sector que puede resultar clave en estas elecciones legislativas de noviembre. Pero bueno, ahora vamos a completar este bloque con algunas recomendaciones de Gustavo Bonefa para atravesar este periodo de gran incertidumbre electoral. Sí, Alejandro, primero, antes que nada, el mercado accionario está ensayando un rebote después de la defraudación, después de la no inclusión como mercado de frontera. Con eso nos conformábamos, y en torno a los $370 está queriendo volver a tener algo de brillo. Hay muchas empresas que en ese ida y vuelta han quedado también golpeadas, sector de bancos y utilities, pero que presentan un alto porcentaje de injerencia del sector público. El PBI de este año va a estar creciendo un 6,3, pero en realidad es un rebote del año pasado, no alcanzamos a compensar más que la mitad de la caída, y pensemos que el escenario para los próximos 2 años es de un 2,5% estimado de crecimiento del PBI. No es mucho, así que cuidado con eso. La inflación es del 48% estimada para este año, posiblemente el año que viene estemos en torno al 40%, pero nadie sabe, es un índice demasiado controlado por el gobierno, ¿no? Lo que sí podemos hablar es de las letras que irrumpieron en el mercado para pelear a los plazos fijos. Son las LEDs, que son las letras a descuento. Están en torno a 41, 45%, teniendo en cuenta un plazo fijo minorista del 37% piso. Podemos considerar que el inversor minorista puede hacer alguna diferencia. O las letras con SER, las LESER, que oscilan un poco más, pero me parece incluso más atractivo que una tasa fija. Y obviamente todo esto contrastando contra las inversiones en dólares, que obviamente han estado recalentándose. El contado con liqui ha llegado a valores por arriba de 180 pesos. Depende del instrumento, porque si vos tomás una L30 que el Banco Central vende, está artificialmente bajo ese tipo de cambio. Exacto. En cambio, en otros dólares más desregulados, como con acciones o bien con el dólar CENEVI entre los institucionales, esto obviamente que te da un valor un poco más alto, en torno a 180. Bueno, ahí están las alternativas. Han mejorado mucho las obligaciones negociables y los bonos provinciales a medida que el Banco Central fue aumentando la cantidad de reservas. Está en el máximo los últimos 12 meses y posiblemente tenga que enfrentar el Banco Central muchos compromisos hacia adelante, sobre todo con multilaterales. Entonces, el foco es arreglar con el FMI para poder arreglar con el Club de París y poder dar cierto marco de estabilidad con un veedor externo en las metas cuantitativas plurianuales, en los últimos 3 años,
del superávit fiscal o déficit fiscal, de la emisión monetaria o restricción monetaria y sobre todo el mercado cambiario, que está muy regulado y no creemos que vaya a desregularse, obviamente. Muchas gracias, Gustavo. Cerramos entonces el bloque con las recomendaciones de Gustavo Nefa. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a dialogar con el economista Marcos Buscaglia. Arrancamos ya este último bloque con la presencia en forma virtual del economista Marcos Buscaglia para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por atendernos. Y bueno, no, por favor. En julio comenzó a funcionar a todo vapor la máquina de imprimir dinero. Se emitieron 180.000 millones de pesos en lo que va del mes, el valor máximo, el valor más alto desde diciembre del año pasado. Marcos, ¿no es una buena noticia para aquellos que anhelan, ¿no?, que baje la inflación, que se normalice la economía? Claro, me parece que lo que estamos viendo es como, yo lo que digo siempre, son 2 semestres que van a ser 2 espejos uno del otro. El primer semestre con una contracción fiscal muy grande. Yo la llamo la mayor contracción fiscal de la Argentina moderna, digamos, porque pensá que el déficit primario fue de 3,3 puntos del PBI el primer semestre del año pasado a 0,4 este año. Nunca había algo así. Muy significativo, sí. Contracción fiscal, lo cual implica contracción monetaria, dado que el Banco Central es un apéndice, no contracción monetaria, mucha menor expansión monetaria para financiar el gobierno el año pasado, el primer semestre, y commodities, precio de commodities altos, exportaciones muy altas de soja, etcétera, con lo cual básicamente tuviste un Banco Central cómodo comprando dólares y un mercado financiero local, vamos a poner así, el mercado de pesos relativamente tranquilo. Y esto comenzó a cambiar ya a mediados de junio. A mediados de junio vemos entonces una aceleración del gasto. De hecho, ya junio tuvo un déficit primario bastante más alto que los meses anteriores, en parte obviamente por el aguinaldo, etcétera, pero hay un cambio de tendencia. Empieza a emitirse más ya la segunda mitad de junio y eso se acelera ahora en julio. Entonces, vos fíjate inclusive en qué van a ser espejos estos trimestres, que yo dije, el mercado financiero estuvo calmo porque hubo contracción fiscal, monetaria y un Banco Central comprando dólares. Todo eso lo vamos a ver revirtiéndose ahora, pero también lo otro que va a ser un espejo es el metro cuadrado de la gente. Fue un primer semestre muy, básicamente sin crecimiento económico. Básicamente cuando veamos el dato de junio vamos a ver una expansión respecto a mayo, pero básicamente el primer semestre muy flat en actividad y un consumo muy golpeado, y en cambio un segundo semestre donde va a haber una suba porque están tirando plata a la calle. Exacto. De todas formas, a pesar de todo lo que señalás, la inflación fue bastante elevada, ¿no? El primer semestre, una inflación acumulada del 25% en los primeros 6 meses del año, ¿no? Sí, yo creo que también hay varios factores. Una, tuviste precio de la carne muy alto al principio, tuviste subas de combustibles, tuviste alguna suba de tarifas y tuviste, yo creo que la política monetaria actúa con un rezago al final, ¿no? Entonces, me parece a mí que vos estabas viviendo el tema de la expansión monetaria del 2020. Ahora bien, paradójicamente, en el segundo semestre podemos ver por unos meses, algo temporario, artificial, como quieras llamarlo, una inflación relativamente más baja. No creo que se dé en julio. Julio viene más o menos parecido a junio. Algunos piensan un poquito más, otros un poquito menos. Pero sí, básicamente podemos ver algo de inflación un poco más baja. Con precios muy reprimidos. O por lo menos, digamos, comparado con el promedio del primer semestre, te digo, no estoy hablando de inflaciones del 1%, ni mucho menos, pero un escaloncito más bajo que el promedio del primer semestre, porque no vas a tener aumento de combustibles, no tenés aumento de tarifas, la carne por las malas la van a bajar, por las buenas o por las malas, más que bien por las malas, y tenés el tipo de cambio planchado todavía, el oficial. Tal cual, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso va a ayudar a que probablemente veamos meses
como te digo, en promedio agosto, septiembre, octubre, probablemente con inflación un escaloncito más bajo que lo que fue la inflación promedio del primer semestre. Marcos, ¿cómo te va? ¿Y después de las elecciones? Después de las elecciones, la gran complicado. Pregunta, ¿no? A ver, ¿qué sabemos y qué no sabemos después de las elecciones? Yo creo que hay que ser bien claro con esto. ¿Qué cosas sabemos? Lo que sabemos es que va a quedar una situación muy difícil de arreglar, porque el Banco Central de acá a las elecciones va a perder reservas. Va a perder reservas. Piensen, neto de los DEC, de los derechos especiales de giro, hay pagos de deuda por 2.300 millones de dólares del gobierno, más todo lo que usa para intervenir el contado con liqui. Entonces, más que la cosecha, el pico de la cosecha ya pasó. Entonces, vamos a llegar a las elecciones o a fin de año, como quieran ponerlo, con menos reservas de las que tenemos ahora. Exacto. Vamos a llegar con una resaca monetaria importante, porque a partir de ahora ya estamos viendo, se está imprimiendo mucho dinero. Vamos a llevar con tarifas atrasadas, con tipo de cambio atrasado, con un montón de precios atrasados. Acuérdense que hay un montón de precios que están congelados, o digamos precios claros, etcétera, que no les permiten aumentar comisiones. Es decir, vamos a llegar con una situación social muy difícil. Entonces, la situación es muy difícil de resolver, eso es lo que sabemos. Lo que no sabemos es cómo la van a querer resolver esta situación. Ganen o pierdan, la van a resolver. De ahí igual. Sí. De ahí, Marco, la expectativa, ¿no?, de una devaluación del peso en el mercado oficial después de las elecciones, de todo eso que vos decís. Sí, sí, básicamente, digamos, uno pensaría que sí. Si no es después de las elecciones, probablemente enero. Convengamos que también depende de la situación internacional, ¿no? En este sentido, acordate lo que era la discusión en octubre del año pasado, donde uno miraba los números y decía, es muy probable que tengan que vaya a haber una devaluación, no sé, en enero de 2021. Y no pasó. Y bueno, ¿y qué pasó en el medio? Un tsunami de la soja. El tsunami de la soja. Que le permitió comprar digamos, más de 7.000 millones de dólares en el primer semestre al Banco Central. Entonces, digo, depende de muchas cosas, depende también, de nuevo, qué decisión toman el gobierno después de las elecciones. O sea, ¿va a intentar resolver esto de una forma racional o no? ¿Cómo les...? Porque, perdón, hago una cosa porque de ahí hiciste una muy buena pregunta que me gustaría... La confianza con la cual vos te manejás, ¿no? Perdón. No, hiciste una muy buena pregunta que sería interesante ver si se puede responder, ¿no? La de si va a actuar en forma más razonable, ¿no?, en las elecciones. Yo la verdad es que yo no lo sé. O sea, creo que estamos todos haciendo apuestas, ¿no? Pensá inclusive, esto tiene otra derivación. Suponete que pierden la elección, ¿no? Sí, claro. ¿Qué implica eso? Porque intentar corregir esta situación, no voy a hablar de ajuste, ¿no?, pero intentar corregir estos descalabros que ellos mismos armaron, ¿no? Intentar corregirlo en una situación de pérdida de poder político, con una situación social complicada, se hace más difícil todavía. Entonces, digo, yo creo que yo tengo más incógnitas que respuestas, la verdad. Marcos, ¿y cómo lees el pago al Club de París en este contexto? El pago, bueno, yo creo que el pago ahora, del pago 2021 ya se hizo. Me parece que la caída de reservas internacionales que se vio lo último dato que se vio, me parece que debe ser por el pago del Club de París, digo yo. Muy bien, Marcos, muchas gracias. Bueno, gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Marcos Buscaglia, intentando, ¿no?, predecir qué puede suceder luego de las elecciones con esta economía que va a llegar a ese momento en una situación realmente comprometida. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.